Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nuevamente estamos comunicándonos por este medio para recibir lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy es un día muy especial porque cada día, pues el Señor nos llena de sus misericordias, de sus bendiciones, y hoy definitivamente que va a continuar hablando a nuestra vida. Y como siempre, pues tratamos de llevar la bendición de Dios para que cada uno pues pueda recibir conforme a lo que hemos creído. Hoy vamos a estar viendo un tema, una historia bien preciosa que se llama Shibolet, y tú vas a recibir lo que el Señor tiene para ti. Tú vas a saber cómo el Señor va a bendecir nuestra vida a través de esta poderosa palabra. Entonces, como te decía, el tema de hoy se llama Shibolet. Y lo primero que tú tienes que saber es que Shibolet es un santo y seña, es como una contraseña, es como una palabra clave. No tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con una ciudad, no tiene que ver con un apellido o no tiene que ver con alguna persona en particular, definitivamente que no, sino que es una expresión como una contraseña que se utilizó en una guerra. Y hoy en día, fíjate bien, los anglosajones o los que hablan inglés todavía en lugar de decir contraseña dicen Shibolet, o en lugar de decir santo y seña, que es la expresión que los latinos tienen, ellos le dicen Shibolet. Entonces Shibolet significa una contraseña que un ejército toma para poder identificarse con respecto a otro. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa es una palabra clave, vamos a decirlo así, para saber si es enemigo o si es enemigo. En la antigua Roma, lo que se preguntaba era ¿quién vive? ¿Verdad? Y precisamente esa expresión, la iglesia o los cristianos, nosotros la utilizamos para poder glorificar a nuestro Señor, y siempre se ha preguntado en algunos cultos ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Eso es principalmente pues lo que se hace en las iglesias pentecostales, pero más o menos como una expresión de estas es que significa Shibolet. Entonces, lo primero que te quiero comentar es que las guerras y las peleas, las contiendas, fíjate bien, entre hermanos proceden siempre del corazón, de la carne, de la naturaleza caída, de la naturaleza terrenal. Y entonces esto definitivamente no le agrada a Dios. Pero lo peor que nosotros podemos encontrar es que hayan guerras entre hermanos. Fíjate bien, ¿por qué? Porque estamos hablando que es la misma sangre, y ya te imaginas tú el dolor que puede provocar en el corazón de un padre el ver a sus hijos pelear, a sus hijos en guerra. Y fíjate bien que toda esta situación fue provocada siempre allá en el huerto a través del pecado. De tal forma que imagínate tú que Adán y Eva, que fueron los que desobedecieron a Dios, o como te comenté ayer, que pusieron en duda a Dios, ellos fueron los primeros que sufrieron esta situación de ver a sus hijos entrar en guerra. Tú te recuerdas que Caín resulta matando a Abel. Siempre, fíjate bien, por una situación religiosa, porque aquí nos damos cuenta que los dos se presentan delante de Dios a darle una ofrenda. Pero una ofrenda fue aceptada y la otra no. Y entonces vino el celo religioso, fíjate bien ahí, vino ese malestar, y Caín resulta matando a Abel. Y entonces podemos decir de que las guerras fratricidas en el ámbito natural las conocemos como una guerra civil. Cuando se da una guerra civil, estamos hablando que es el mismo pueblo, la misma nación, el mismo país que entra en guerra unos contra otros, familias contra familias. Y entonces aquí es donde lo peor que puede suceder es que la misma sangre, fíjate bien, los mismos hermanos estén en contienda. Y entonces
cuando nos trasladamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios levantó un pueblo. Fíjate bien, lo sacó de Egipto y lo quería llevar a Canaán. Entonces, cuando te estoy hablando de Shibolet y te estoy hablando de que es una contraseña o es un santo y seña o es una palabra clave para ver si alguien es amigo o enemigo, se da precisamente porque el pueblo que sacó Dios de Egipto para Canaán, fíjate bien, y que ellos tenían que mantener cierta unidad para poder echar afuera a todas las tribus de Canaán, ellos un día entraron en una guerra civil. Ellos entraron en una guerra entre las mismas tribus, fíjate bien. ¿Y por qué razón? Bueno, por la misma situación que entró en guerra Caín y Abel. Por la misma situación que muchas veces las congregaciones de hoy en día, la iglesia de Cristo hoy en día a veces tiene divisiones y a veces tiene conflictos. ¿Por qué? Por situaciones religiosas, por situaciones de legalismo, por situaciones que tienen que ver con que hay celos, hay envidias, hay orgullo espiritual. Fíjate bien. Y esa misma situación está ocurriendo y precisamente por eso es que Dios nos quiere hablar sobre esta guerra fratricida que se dio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y que nosotros podamos entender de que siempre hay riesgo, fíjate bien, que a nivel del cuerpo de Cristo, a nivel de una congregación, existan divisiones, existan pleitos. Y estamos hablando de que son batallas, son guerras, son pleitos que se dan entre los mismos hermanos. Y entonces, aquel pueblo que fue llamado para pelear en unidad, ahora estaban enfrascados ellos en una misma guerra. Entonces, yo te voy a leer parte de la historia esta en donde se da la guerra esta y te voy a hablar un poquito del contexto histórico para que tú puedas comprender cómo fue que se dio esa guerra y por qué se dio. Entonces, yo te voy a pedir que tú vayas a Jueces capítulo 12, verso del 1 al 3. Dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Bueno, aquí te voy a explicar cuál es el contexto histórico para que tú puedas entender cómo es que se da esta guerra civil entre los mismos israelitas, cómo se da esta guerra entre las mismas tribus y cuáles son las razones por las cuales se dan. Fíjate bien pues, tú sabes que Jacob tuvo 12 hijos, estos hijos se multiplicaron en Egipto, terminaron siendo esclavizados por Faraón. Dios los libera de ahí y los quiere llevar a Canaán. La primera generación se rehúsa a entrar por temor, por miedo, por incredulidad. Dieron vueltas con el desierto 40 años hasta que se murieron todos y luego Dios levanta a Josué con una nueva generación para entrar. Fíjate bien. Entonces son 12 tribus. De esas 12 tribus hay 2 hijos que son de José. Fíjate bien, José era el que llegó a ser padre de Faraón y que fue el segundo al mando, vamos a decirlo así. Y entonces los hijos de José eran Efraín y Manasés. Y oye bien lo que te voy a decir. Estos hijos de Efraín y Manasés eran hijos de José, pero la mamá de ellos no era una israelita, fíjate bien, sino que la mamá de Efraín y Manasés eran hijos de una sacerdotisa
del dios On de Egipto. Y entonces estos dos hijos, fíjate bien, no entran a Canaán, sino se quedan del lado sur del río. Canaán está cruzando el río Jordán. Estas dos tribus nunca, fíjate bien, en cuanto a posesión, cruzaron el río, sino que para pelear por la tierra, pero ellos tomaron las tierras que estaban antes de entrar a Canaán. ¿Eso qué quiere decir? No estaban en Canaán, estaban cerca de Canaán. Parecía ser de que estaban en Canaán porque estaban en una tierra fructífera, era una tierra buena y todo, pero no estaban del otro lado del río. Y fíjate bien, a causa de que su madre era una sacerdotisa y en Canaán estaba levantado el tabernáculo de Moisés, ellos no tenían acceso, fíjate bien, vamos a decirlo así, a todos los rituales que se estaban dando del otro lado del río. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, siguieron adorando a Jehová, fíjate bien, pero contaminaron la doctrina, contaminaron la ley de Moisés de aquel tiempo con algunas situaciones del mundo, de Egipto, fíjate bien, y entonces ellos tenían una religión, vamos a decirlo así. Y entonces ya había un conflicto religioso entre los que estaban de un lado del río y los que estaban del otro lado del río, que estaban en Canaán, que era el resto de las tribus. Y entonces Efraín y Manasés ya traían cólera, ya traían enojo, ya traían molestia, porque aquellos habían acaparado el tabernáculo, el arca, el maná, la vara de Aarón y todas las situaciones que identificaban la ley de Moisés. Y entonces ellos habían estado viendo cómo se quitaba la molestia, vamos a decirlo así. Y aquí es en donde se da la primer guerra fratricida por motivos religiosos entre los hijos de Israel. Y entonces vemos aquí que Efraín y Manasés, que estaban de un lado del río con una doctrina contaminada, vienen y tienen celos de los que estaban en Canaán. Ellos sí estaban en Canaán, en la tierra prometida, y en donde estaba el tabernáculo de Moisés en Gabaón y todos los utensilios, y empezaron a tener conflictos religiosos. Y entonces, aquí es en donde 300 años después, fíjate bien, 300 años después de que Josué cruza el Jordán y Gedeón muere, fíjate bien, Gedeón muere, entonces vienen aquí y empiezan ya los líos puramente religiosos. No había por qué pelear. No habían suficientes motivos, fíjate bien, para poderse declarar la guerra entre ellos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La religiosidad y el legalismo siempre va a orillar a que entre los hermanos hayan pleitos, hayan divisiones. Y como yo te estaba diciendo, esa misma situación que estaba ocurriendo con Caín y Abel, que fue la primera guerra fratricida por motivos religiosos, también se traslada al pueblo, fíjate bien, en ese momento. Y luego nosotros vemos que en el siglo XXI, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, vemos a muchos líderes, vamos a decirlo así, hablando mal de otros, mencionando nombres, denominaciones y todo, que son situaciones que yo te he dicho a ti que yo no hago. Yo no menciono ni religiones, ni denominaciones, y mucho menos nombres de pastores, pero sí, obviamente, tenemos que ver exactamente lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, aquí tenemos una guerra fratricida por motivos religiosos. Y entonces, de aquí es donde aparece la palabra o el término Shibolet. Shibolet entonces es un santo y seña que hoy los ejércitos utilizan para saber quién es amigo y quién es enemigo. Y fíjate que no solamente había una diferencia religiosa aquí, sino que ya las costumbres y las culturas habían empezado a diferenciarlos de tal forma que los de la tribu de Efraín y Manasés tenían su propio acento
Y los que estaban en Canaán, fíjate bien, tenían ellos su propio acento. Es como que si nosotros pudiéramos ver la diferencia, por ejemplo, entre los hondureños, cuando vienen acá, por lo general nos damos cuenta que ellos tienen su propio acento, hablan español, pero hay algunas palabritas que no las dicen igual o tienen algunas palabras propias. O por ejemplo, los salvadoreños cuando vienen aquí, también nos damos cuenta que son de allá. ¿Por qué? Porque tienen un acento. Y si tú vas a Honduras o si tú vas a El Salvador, ellos allá se van a dar cuenta que tú eres chapín. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro chapinismo, nosotros tenemos nuestros modismos. No digamos que si tú vas a los Estados Unidos, rápidamente se van a dar cuenta que tú no eres gringo, sino que eres latino. Y entonces, fíjate bien que aquí ya había un pueblo prácticamente dividido, pero la raíz, el fondo que estaba ahí, era una situación religiosa. Y entonces, se puede decir de que los de Efraín sentían enojo y estaban buscando motivos, así como lo es, estaban como buscando cascaritas, como se dice normalmente. ¿Para qué? Para irles a hacer la guerra a sus propios hermanos. Cuando, yo ya te leí la parte a ti, que a ellos se les pidió auxilio y ellos decidieron no ir. A ellos se les pidió socorro y decidieron no ir a la guerra. Pero entonces aquí cuando vemos que Dios da la victoria, fíjate bien, porque yo te leí ahí que fue Dios quien le dio la victoria a los que estaban en Canaán. Fíjate bien. Y Efraín sabía que Dios estaba respaldando a estas 10 tribus y se fue en contra de la razón y en contra del mismo Dios, porque ya se les había advertido que era Dios que estaba con ellos. Pero ellos insistieron en que querían hacer la guerra. Ahora, ¿por qué te digo yo que los de Efraín y los de Manasés andaban buscando motivo para pelear contra los que estaban en Canaán, su propia raza? Bueno, porque esta situación ya había ocurrido antes. Fíjate bien, ya había ocurrido antes porque cuando estaba en vida todavía Gedeón, fíjate bien, ellos quisieron hacer exactamente lo mismo con Gedeón, pero Gedeón era un hombre más sabio, era un hombre más prudente, y aquí es donde yo quiero y Dios quiere que nosotros podamos comprender que nosotros no debemos de caer en esas guerras entre hermanos, de que si a ti algún religioso te dice, no, que ustedes son una iglesia mundana, que son una iglesia libertina, que ustedes solo hablan de la gracia, pero no quieren saber nada de la ley, etcétera, etcétera. No caer en esas provocaciones y agarrar las piedras que nos tiran y devolverlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que precisamente el diablo quiere, que nosotros, el cuerpo de Cristo, estemos en conflicto, estemos en guerra. Y recuérdate que es el Espíritu Santo que te está guiando a ti. Pero fíjate que bien que los de Efraín, que en este caso eran los religiosos, eran los legalistas y que tenían contaminada su doctrina, ellos eran los que estaban tirándole piedras a los otros, provocándolos para ver si se daba una guerra. Pues en tiempos de Gedeón, fíjate bien, cuando Gedeón todavía estaba vivo, hicieron exactamente lo mismo, pero Gedeón era un hombre sabio, era un hombre que estaba guiado por Dios y no permitió entrar en guerra. Fíjate bien con ellos. Si tú vas a Jueces capítulo 8, del verso 1 al 3, dice así: pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él le respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendivia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado
con vosotros. Entonces, fíjate bien, el enojo de ellos contra él se aplacó y luego él habló esta palabra. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Gedeón entendió que lo que ellos andaban buscando era pleito. Lo que ellos andaban buscando era provocarlos. La misma situación que sucedió con Jefté, sucedió con Gedeón. El problema está que con Jefté, él sí se dejó provocar. Él sí se dio a la tentación. Él sí vino y, como se dice, aquí no me rajo yo. Y comenzó la primera guerra por motivos religiosos dentro del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, simplemente ellos viendo como enemigos, y precisamente eso es lo que el diablo quiere, que nosotros miremos a nuestros hermanos como nuestro enemigo. Pero fíjate bien que la palabra de Dios dice que nuestra guerra es espiritual, no es contra carne y sangre, no es contra ninguna persona, no es contra ninguna denominación, sino que es contra los espíritus inmundos. Y nosotros tenemos bien claro eso, y no nos vamos a dejar provocar por nadie que venga a querer decir cualquier cosa, o que las piedras que nos tiran nosotros las vamos a agarrar y se las vamos a devolver. No, definitivamente que no. Pero sí estamos bien claros que nosotros vamos a estar predicando lo que la palabra de Dios dice. Nosotros vamos a estar hablando lo que Dios dice, y aquí es en donde, pues muchas veces, como cuando el Señor Jesucristo vino, Él habló la verdad. La verdad no le cayó en gracia. ¿A quién? A los religiosos. Y aquí es en donde nosotros, ahí sí ya no tenemos culpa, porque Dios nos ha mandado a hablar la verdad y nadie nos va a callar, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces, aquí vemos que Efraín y Manasés, ya ellos querían pelear. Ellos ya traían entre ceja y ceja esta situación y la tenían que resolver. Pero aquí está, fíjate bien, que aquellos que se meten contigo, aquellos que vienen a pelear contigo, aquellos que vienen a provocarte a ti, aquellos que te tiran piedra a ti, tienen una venda o un velo en sus ojos, que hemos estado hablando a través de todo este tiempo, que los religiosos y los legalistas tienen un velo en sus ojos y todavía no pueden ver a Dios en ti. Fíjate bien, no pueden ver a Dios a ti. Así como cuando el Señor Jesucristo vino y Él era un hombre santo, un hombre puro, un hombre que no cometió pecado, sin mácula, sin error. Fíjate bien, los legalistas y los fariseos vieron y dijeron exactamente esto: nosotros sabemos que Él es un pecador, nosotros sabemos que Él es borracho, que Él es fiestero, que es amigo de pecadores, que Él permite que las mujeres lo toquen a Él. Eso es lo que estaban diciendo los religiosos y los legalistas. O sea, no tuvieron la capacidad de ver a Dios en Jesús. Y la Biblia dice que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Pero la religiosidad y el legalismo impide ver a Dios. Y entonces eso es exactamente con aquellos, fíjate bien, que tienen ese velo y no pueden ver a Dios en ti, y quieren atacarte, quieren insultarte, quieren descalificarte, dicen: no, mira que tú estás mal ahí, que eso no es de Dios. Tú no te dejas provocar, y tienes que comprender que Dios está contigo. Entonces, así como los de Efraín y Manasés querían armar una guerra por motivos religiosos, no se estaban dando cuenta, y ya se lo habían dicho, que Dios estaba con los que estaban en Canaán. Dios estaba ahí, pero ellos ¿qué? Se fueron en contra aún de Dios, y les fue pues mal. Si tú vas ahí a Jueces capítulo 12, del verso 4 al 6, dice: entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar,
los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía que no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Fíjate bien. Aquí es donde surge el término Shibolet. Y era donde yo te estaba diciendo que las dos tribus que se habían quedado del otro lado del Jordán, ya después de 300 años, ya habían tergiversado la doctrina, su religión y todo, y aún su propia cultura, que incluso ya tenían su propio acento diferenciado a los que estaban del otro lado en Canaán. Y entonces el santo y seña era Shibolet. Ahora, ellos no podían mencionar la H. ¿Por qué? Por cuestiones culturales. Y cuando les pedían que dijeran Shibolet, ellos decían Sibolet. Es más o menos. Cuando tú vas a Shela y tú ves cómo pronuncian allá la palabra Shela, la pronuncian diferente como los de por aquí de Oriente nosotros podíamos decir Chela. Y parecerá ser que no es gran cosa, pero la H se puede oír y diferenciar bien. Y eso ya los denunciaba a ellos que eran del otro lado del río. Y aquí es donde Dios viene y defiende, fíjate bien, defiende a un grupo a quienes están victimizando. Fíjate bien, Dios no está del lado de los injustos. Dios siempre va a pelear por aquellos que le están haciendo injusticia. Si había una cosa, fíjate bien, que el Señor Jesucristo tenía problemas era con los fariseos, con los legalistas. ¿Por qué? Porque estos estaban impidiendo que el pueblo, las ovejas, pudieran accesar a Dios. Ellos los estaban cargando, los estaban explotando financieramente, y precisamente Dios venía a defenderlos a ellos de estos lobos. Y la misma situación te estaba comentando hace un rato, que este término Shibolet también hoy en día, y con esto quiero ir concluyendo, hoy en día es un santo y seña también de qué es lo que hablas tú. ¿Por qué? Porque la forma de cómo hablas tú hoy, la gente se va a dar cuenta si tú perteneces al reino o no. Te voy a poner un ejemplo de esta situación. Tú te recuerdas bien de Pedro, ¿verdad? Si tú vas a Mateo capítulo 26, versos 73 y 74, dice: un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fíjate bien que aquí Pedro, cuando él estaba hablando, él tenía una forma característica. ¿Por qué? Porque él era discípulo de Jesús, y cuando él hablaba se notaba, fíjate bien, que había sido discípulo de él. ¿Por qué? Porque hablaba igual que él, pero él, para desmarcarse de eso, empezó a maldecir y empezó a jurar que era algo que estaba prohibido. Fíjate bien, ¿por qué? Por los nuevos mandamientos y los nuevos principios de Cristo, para poderse desmarcar. Pero la verdad es que nuestra forma de hablar le va a decir al mundo quiénes somos nosotros. Entonces nosotros también tenemos nuestro propio Shibolet. Nosotros también podemos decir que como cristianos tenemos una como contraseña, fíjate bien, para que el mundo te reconozca a ti que eres cristiano. ¿Y sabes qué? Esa contraseña es Cristo Jesús. Esa contraseña ahora es que Jesús esté siempre en tu boca, para que tú estés cumpliendo con lo que el Señor dijo, que debemos de ¿qué? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, es bien importante que tú puedas comprender que ese Shibolet todavía está funcionando hoy en la iglesia de Cristo, y no solamente con respecto a
la iglesia con respecto al mundo, sino que así como se dio esta situación de que fue una guerra fratricida por motivos religiosos, también dentro de la iglesia de Cristo hay algunos religiosos que tienen su santo y seña. Y obviamente también aquellos que estamos predicando la verdad y que estamos predicando a Cristo Jesús, también tenemos nuestro propio Shibolet. Y te voy a mencionar algo. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos cristianos que están en el espectro, por ejemplo, del mesianismo? Ellos, por lo general, todo tiene que ver con el hebreo y con el griego. Y donde tú vayas, en lugar de que ellos mencionen a Jesús, ellos van a decir Yeshua HaMashiach. Y se podría decir de que el Shibolet de ellos es Yeshua HaMashiach. ¿Y dónde van? El Shibolet es Yeshua HaMashiach. Para nosotros es Cristo Jesús. Y así podemos ver que dentro de la iglesia de Cristo, dentro del mover cristiano, hay ciertas denominaciones que tienen su propio Shibolet, que es lo que los caracteriza. Pero fíjate bien que la situación aquí está en que esto se ha utilizado para hacer división. Fíjate bien, para poder separar. Y definitivamente lo que Dios no quiere es eso. Precisamente hace unos días yo te estuve predicando con respecto a la unidad, que Dios quiere que el cuerpo de Cristo esté unido. Ciertamente hay diferentes miembros y no estoy hablando de que debe de existir uniformidad, no. Una cosa es la unidad y la otra es la uniformidad. Yo estoy en contra de la uniformidad. Eso quiere decir de que todos hagamos exactamente lo mismo, porque no es bíblico eso. La Biblia dice que unos son manos, otros son pies, otros son ojos, otros son boca. No todos pueden ser ojos, no todos pueden ser boca. Eso es uniformidad. Entonces yo sí creo bien en la diversidad, pero sí creo en la unidad. El problema está que cuando son por motivos religiosos y legalistas, ya no se habla de la unidad, sino que ya se habla de divisiones. Y entonces, si vamos a hablar sobre el Shibolet, vamos a darnos cuenta que dentro de los religiosos y legalistas dentro del cuerpo de Cristo, tienen algunas palabras claves. Ya dije que el Shibolet es una palabra clave, es una contraseña o algo que los define a ellos. Por ejemplo, hay quienes que están predicando sobre que hay que guardar la ley, ¿verdad? Entonces, tú sabes diferenciar muy bien cuando un cristiano viene y empieza a hablar sobre la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ese es el Shibolet de ellos. Ellos lo que te pueden decir es que la fe sin obras de la ley es muerta. O, por ejemplo, si obedeces, fíjate bien, y si obras, entonces vas a llegar al Padre. O, por ejemplo, que el hombre es justificado por las obras. O que es más importante lo externo, o sea, las vestiduras o los atavíos. Pero nosotros ya nos damos cuenta que en el reino de Dios hay otros Shibolet más importantes, que es lo que el Señor Jesucristo dice, es lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo dice? Dice que se llega a Jesús por la fe y no por las obras. Que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Que la justificación es por gracia y no por obras. Y que el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros podemos comprender cuando alguien está hablando de religiosidad, de legalismo, de algo que no está enfocado o que no está en la verdadera palabra de Dios. Y aquí es en donde también otros
cuando te oigan a ti hablar y te oigan hablar de la sana doctrina, de las enseñanzas del Señor Jesucristo, de los principios del nuevo pacto, del evangelio de las buenas nuevas, del evangelio de la gracia, ese va a ser tu Shibolet. Y entonces van a decir, él es alguien que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, fíjate bien, el Shibolet no solamente funciona de la iglesia para el mundo, sino que funciona también dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el mismo cuerpo de Cristo se han levantado religiosos y legalistas que están queriendo causar divisiones, que están queriendo causar pleitos, que están agrediendo, fíjate bien, a los que estamos predicando el verdadero evangelio, aquellos que están tirando piedras. Pero aquí está, que nosotros somos como Gedeón, fíjate bien, que no buscamos tirarles piedras, sino que buscamos, ¿qué? Hablar con la verdad. Y no somos como Jefté, que se dejó provocar y hubo una gran matanza. 42,000 hombres murieron, fíjate bien. ¿Por qué? Porque Jefté decidió ir a la guerra contra sus propios hermanos por motivos religiosos. Y aquí es en donde hoy en día tú tienes que comprender que tu santo y seña debe de ser siempre el Señor Jesucristo. Tu Shibolet es Jesús, es el Cristo, y nadie nos puede cambiar. Nadie puede hacernos desistir, nadie puede hacernos cambiar de parecer. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí es, y con esto quiero concluir, Dios va a defender siempre tu causa y la mía. ¿Por qué? Porque tú estás en la verdad. Tú estás parado en la roca. Tú estás predicando el verdadero evangelio. Tú estás hablando de nuestro Señor Jesucristo. Tú ahora tienes el velo quitado. Y como tú estás ahora anunciando las virtudes de aquel que te amó, entonces Él va a pelear por ti, Él va a respaldar tu causa, y no hay por qué tú entres en conflicto con ninguna denominación, con ninguna persona, con ningún líder. Fíjate bien, ¿por qué? Porque nuestra lucha no es contra las personas, sino que nuestra lucha es espiritual. Nuestras armas son espirituales, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, Shibolet es el santo y seña. Shibolet es la contraseña. Nuestro Shibolet es Cristo Jesús. Nuestro Shibolet es el Señor Jesucristo. Así que con esto quiero concluir. Es importante que todos podamos cruzar el río. Efraín y Manasés se quedó antes de entrar a Canaán. Pareciera ser que habían llegado a su meta, pero no cruzaron el río, no cruzaron a Canaán. Canaán era la tierra que fluía leche y miel, y a esas tribus fueron las que respaldó Dios, porque estaban ¿en dónde? En Canaán. Ahora, es necesario cruzar ese río, fíjate bien, para nacer de nuevo. Es importante que nosotros podamos recibir a Jesús en nuestro corazón para entrar a esa Canaán espiritual. Si hay alguien que no ha cruzado ese río, pareciera ser que está en Canaán, pero no lo está, porque hay muchos, fíjate bien, que son religiosos, son legalistas, hablan de Dios, hablan de Cristo Jesús, etcétera, etcétera, pero todavía no han nacido de nuevo, todavía tienen ese velo, o están contaminados todavía con la doctrina de Egipto, así como Efraín y Manasés. Bueno, hoy es la oportunidad. ¿Para qué? Para que si alguien hoy quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, pues lo puede hacer. O si alguien quiere renovar sus votos, hoy considera que está del otro lado del río, pero quiere regresar a la casa del Padre, quiere renovar su pacto, quiere renovar sus votos, quiere reconciliarse, pues esta es la oportunidad. Así que yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados,
Te ruego que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Muy bien, amado hermano. Llegamos al final. Entonces, quiero recordarte que hay un cuadrito que dice compartir ahí para que tú puedas compartir esta enseñanza y que todos los que tú tienes agregados, principalmente tu familia, puedan recibir esta bendición. Quiero recordarte que estoy transmitiendo todos los días de lunes a domingo a las 8 de la noche. Así que el día de mañana, Dios mediante, nos miramos a las 8 de la noche en punto y vamos a recibir la bendición que el Señor tiene. Así que saludos para todos, bendiciones para toda la familia.